El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante estos testimonios hoy de Daniel y estos otros 3 jóvenes que nos habla el libro del profeta Daniel y esta viuda, se me viene a la memoria otro testimonio, por decirlo así, del Papa Benedicto XVI en su libro póstumo. Dentro de la lectura que él hace en ese libro de lo que está pasando hoy en el mundo y de lo que está pasando en la Iglesia, y de este colapso moral que está viviendo la humanidad entera y que aún lo vive hoy la Iglesia, dice que uno de los argumentos del diablo para desesperanzarnos es detenernos a mirar solamente la suciedad de la Iglesia. Una suciedad que es real. Y de hecho él lo hace mirando y examinando de manera profunda, pues, el lodo más espantoso que ha vivido la Iglesia durante estos 20 siglos de existencia, y es la cantidad de abusos a menores de parte de sacerdotes. Nunca la Iglesia en toda la historia había vivido algo tan espantoso y tan humillante. La Iglesia a la que nosotros pertenecemos y amamos, la Iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, la hija de Dios Padre, esta Iglesia siempre ha tenido manchas en medio de su santidad, siempre ha tenido errores en medio de su fidelidad, siempre ha tenido lepra en medio de la sanidad que ella también ha vivido. Y ese es el gran misterio de la Iglesia, como nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, que a la vez que ella es santa, también es pecadora en algunos miembros, en muchos de nosotros. Esta Iglesia nunca había vivido algo tan espantoso como lo que hemos estado viviendo. De hecho, nuestra Iglesia colombiana, la jerarquía, se ha visto untada de esta horrendidad, de esta acción demoníaca, de esta perversión de sacerdotes que han abusado a menores. Es cierto que entre los 500 y 700 casos procesados en Colombia, que es un escándalo, no todos los sacerdotes son culpables y habrá algunos en la cárcel o algunos que son procesados que están siendo acusados falsamente y que los enemigos de la Iglesia se están valiendo de esto para desacreditar más la confianza en lo que es la Iglesia. Pero también es cierto que hay casos reales. Y con uno solo, ya eso merecería que nosotros nos rasgásemos las vestiduras. Y esto lo examina a profundidad el Papa Benedicto XVI. Yo personalmente nunca me llegué a imaginar cosas tan horrendas en este cuerpo místico que es la Iglesia. Que haya obispos, por ejemplo, que estén encubriendo o hayan encubierto a sacerdotes. Que hoy en Colombia haya obispos que estén permitiendo la inmoralidad sexual aberrante en muchos de sus sacerdotes. Eso no tiene explicación. Que dentro de comunidades religiosas
haya entrado esta pandemia tan espantosa como es la perversión moral sexual, sobre todo en quienes más estamos llamados a cuidar la sexualidad, a dar testimonio de la pureza sexual con el celibato y la virginidad consagrada. Somos nosotros, los sacerdotes, por el celibato sacerdotal, son los obispos, los diáconos, somos nosotros los religiosos y las religiosas a quienes se nos ha dado una capacidad sobrenatural para mostrar la belleza de la pureza sexual, para mostrar la bondad de la pureza sexual, para mostrar la verdad de la garantía que trae y la paz y la serenidad que trae vivir la pureza sexual. Pero Satanás ha pervertido esto y es doloroso que aún nuestra iglesia colombiana viva esto que toca el Papa Benedicto XVI en su libro póstumo y que de manera valiente también y franca, de manera inmediata el Papa Francisco también lo haya hecho. Por lo que sufrió, lloró también el Papa Benedicto XVI y por lo que le falta llorar y sufrir a nuestra iglesia colombiana. Entonces nosotros tenemos que orar mucho por nuestros obispos, porque debería haber un clamor de penitencia, de súplica al cielo para que se apiade de nosotros y nos perdone. Debemos orar por nuestras comunidades religiosas, que nos falta ese camino penitencial del arrepentimiento, de la súplica, de la penitencia, como lo vivió Daniel y como lo vive esta mujer viuda. Pero en fin, en esta lectura que hace el Papa Benedicto XVI en su libro póstumo, incluso hasta traer un caso horrendo, espantoso, de una de las víctimas que le contaba cómo un sacerdote, valiéndose de las palabras de la consagración, las utilizaba para introducir el abuso con una menor. Hasta eso ha llegado el demonio. Y dice el Papa Benedicto que el demonio se ha valido de esto para matar nuestra esperanza y hacernos ver que la iglesia toda está corrompida en su conjunto. Y dice esto solamente es la acción del diablo, porque la iglesia también tiene el testimonio santo, sencillo y bueno, de sacerdotes puros, de religiosas puras, de religiosos puros, de laicos puros que se entregan por el Señor. Y viene hoy, precisamente, dentro de toda esta cantidad que echaba donativos en el templo, Jesús se fija, Dios se fija en una mujer, en la más sencilla de todas. Y se fija en una mujer que no llama la atención de nadie. Solo Dios se fija y se da cuenta lo que hay en el corazón. La gente y hasta los discípulos de Jesús se dejan cautivar por lo presuntuoso, por lo popularista, por esos que echan más donativos, que dan más donaciones, como nos pasa muchas veces a nosotros, pero Dios mira de manera diferente a nosotros. Yo recuerdo en una obra que leí que se llama Los tres monjes rebeldes, que es la reforma de la orden benedictina, no solamente con San Bernardo de Claraval, sino con otros monjes anteriores a él que empezaron esta reforma, y cómo cuando empezaron esta reforma a su monasterio comenzaron a llegar los duques llenos de dinero y querían llenarlos de ostentosidad. Y San Roberto de Melesme vio en esto un peligro y no permitió que los dineros entraran y profanaran y contaminaran la vida pobre y sencilla que Cristo pedía en la vida monacal. Y uno de los duques, que fue su gran ayuda, que más los sostuvo económicamente, que les dio tierras, cuando San Roberto de Melesme dijo: un momento, porque tú no nos vas a manipular con tus riquezas, no necesitamos eso, necesitamos la gran riqueza que es Dios y serle fiel a Dios, y esto nos puede entretener. Y cuando le dijo necesitamos buscar la pobreza que Cristo vivió, se convirtió en su peor enemigo. Esta viuda nos enseña tanto a nosotros.
¿Dónde está la vida de la iglesia? Está en gente muy sencilla que tiene como una única riqueza a Dios. Está en esos pobres del alma, del corazón, que buscan con todas las fuerzas de su ser a Dios. Ahí está esta viuda. Hay sacerdotes que todos los días se esmeran por buscar a Dios como su única riqueza. Hay religiosos y religiosas, pocos, no los ve, no son los de la fama, no son los de la notoriedad, no son los que todo el mundo está aplaudiendo. No son esos que viven de apariencias. Son los que en el corazón buscan al Señor y lo aman con todo su ser, y como Daniel, que es otro testimonio que nos trae hoy la palabra de Dios, tomaron la resolución de no contaminarse con la perversión del mundo. Esas son las viudas y esos son los Danieles de hoy. Dice la palabra de Dios que Daniel tuvo la determinación de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey. ¿Dónde nos comenzamos a contaminar nosotros? En ideales que no son los ideales del Evangelio. Hay gente que se introduce en la iglesia para vivir una vida cómoda, fácil. Hay gente que busca incluso las comunidades religiosas como un refugio para protegerse de los peligros de este mundo. Miserable vida, miserables ilusiones, que no son las de Cristo y las del Evangelio. Uno viene a la vida religiosa a entregarse por Dios y a entregarse por los demás. No a utilizar a los demás y utilizar los espacios para protegerse y resguardarse de los peligros. Porque el único refugio nuestro es Dios. Y por eso Daniel no teme. Cuando el general teme de que de pronto ellos no vayan a sobrevivir con esta forma de vida tan radical. Y Daniel ve la bondad de este hombre y sabe que le tiene miedo al rey y le dice: no tengas miedo, tú tranquilo, porque Dios nos va a proteger. Ponnos a prueba para que te des cuenta 10 días y verás que no vas a perecer. Y al final dice que estos 4 jóvenes, Dios les concedió mayor sabiduría, mayor inteligencia y toda clase de ciencia. La viuda que dio todo lo que tenía y le hacía falta para vivir, se encontró con la posesión, con la riqueza más grande, que los ricos con todo su dinero no tenían. Se encontró con la justificación de Dios. ¿De qué le sirve a una persona llena de culpas por dentro? ¿De qué le sirve a una persona que ha cometido errores, pecados, ha fallado, ha sido infiel? ¿De qué le sirve el dinero para sanar esas culpas? ¿De qué le sirve a una persona que ha vivido en la mentira, que se la ha pasado engañando a la gente? ¿De qué le sirve cuando su conciencia le reclama ya y le dice que no ha vivido coherentemente? ¿De qué le sirve tener todos los amigos y tener al rey como simpatizante? Hoy en la iglesia mucha gente está llena de culpas porque la conciencia, ninguno de nosotros es capaz de vencerla. Y tarde que temprano ya misma nos acusa. Y podemos ir a escondernos al recóndito más escondido, donde nadie nos vea, y allá no siempre nos va a ver Dios, y nos va a decir allá en el fondo de la conciencia: obraste mal, te estás comportando mal. ¿Y qué vamos a hacer? El dinero no nos va a servir. Los refugios materiales no nos van a servir. El tener a las personas de nuestro lado y hacer todo lo posible para que las personas nos alaben y nos halaguen no nos va a servir. Lo único que nos va a justificar será Dios, nadie más. Si hemos obrado conforme a su voluntad, si nos esforzamos todos los días por buscarlo a Él, por amarlo a Él. Y estas son las viudas que Dios hoy mira, hoy las ve, en tantos corazones sencillos que buscan su refugio en la Eucaristía, que buscan su refugio en la palabra de Dios, que buscan su refugio en la oración, que buscan su refugio en la Virgen María rezando el rosario con el corazón.
Allí están estas viudas siempre siendo justificadas en hombres y mujeres que ya están aprendiendo que la única garantía para encontrar la paz es el Señor. Denunciaba el Papa Francisco una cosa muy grave dentro de la jerarquía de la Iglesia, entre cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos y a veces entre nosotros los religiosos. Decía que muchos de nosotros habíamos caído en la tentación y en la corrupción del carrerismo. Hay religiosos y religiosas que viven buscando puestos, autoridad, poder, carrerismo. Esa es la riqueza que buscan en este mundo. Hay sacerdotes que anhelan que los nombren obispos para poder tener dominio y autoridad. Hay obispos que anhelan ser cardenales y hasta papas. Y esa no fue la riqueza que Dios nos está proponiendo buscar. Hay sacerdotes que quieren tener títulos. Esa es la iglesia que el Señor le dice a Francisco de Asís que hay que reconstruir. Por eso San Francisco de Asís no fue de títulos. Amó la liturgia como nadie. Se vestía con trapos rotos. Andaba descalzo. Pero los mejores ornamentos y manteles, los mejores adornos para Cristo en la liturgia. Porque a Cristo había que darle lo mejor. A Dios había que darle lo mejor. Y no quiso ser sacerdote porque vio que era un misterio tan grande, pero a sus sacerdotes les escribía cartas muy fuertes y les decía: pobre y miserable de aquel sacerdote que sube indignamente al altar, que sube con su corazón manchado, con sus manos manchadas, con su inteligencia manchada. Hay cartas preciosísimas de San Francisco de Asís exhortando a sus sacerdotes a que nunca vayan a subir al altar manchados. Todo lo mejor para el Señor en la liturgia. Pobreza y miseria para Él como persona, lo más grande para el Rey, que es el Señor. Cuando hoy incluso algunos profanan la vida de San Francisco de Asís, justificando que Él no buscaba lo mejor para el Señor. El sentido de la pobreza de San Francisco de Asís fue darle todo al Señor. Y esa viuda, porque dio todo lo que tenía y lo que le hacía falta para vivir, por una sola razón: porque Dios se merece lo mejor. Dios se merece todo. Dios se merece la entrega de toda nuestra vida, y por eso lo mejor para el Señor. Qué miserables aquellos cristianos, miserables, que no comprenden que la verdadera riqueza para la pobreza del mundo, para la pobreza de la iglesia, es el Señor. Que la verdadera riqueza para el corazón humano, para esta miseria humana, es la misericordia del Señor. Qué miserables aquellos sacerdotes que están utilizando los púlpitos para ofrecer otro tipo de riqueza que no es Dios, que no es su gracia, que no es su justificación. Qué miserable la predicación de aquellos obispos que utilizan el púlpito, la palabra de Dios, y se malutilizan la doctrina de la iglesia para ofrecer otra riqueza que no es Dios, que no son los sacramentos, que no son la palabra del Señor. Esta viuda dio todo lo que tenía, porque tenía una riqueza más grande. Había acogido la palabra de Dios que dijo: felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque acogió la palabra de Dios que dijo: el Hijo del Hombre no tiene edificios, no tiene monasterios, no tiene cuevas donde reclinar la cabeza. Los zorros sí, los pájaros tienen nidos, el Hijo del Hombre no. Ella acogió esta riqueza del Señor de hacerse pobre, porque sabía que la riqueza más grande era la palabra del Señor. ¿Dónde reposó la cabeza del Hijo del Hombre? En el amor del Padre.
Cristo vino a enseñarnos que la riqueza más grande es el Padre y su voluntad, la obediencia a sus mandamientos. Daniel hoy nos está enseñando que la riqueza más grande, que la autoridad más grande con la que puede contar un corazón es la fidelidad a Dios, es el amor de Dios, y por él vale perderlo todo, hasta la estima del rey. Estos tres jóvenes son un testimonio muy grande y una ilusión muy grande para la iglesia y una ilusión muy grande para el mundo. Esto es lo que a nosotros nos debe encender el corazón. Y oremos por tantos pobres sacerdotes que están perdidos. Oremos por tantos pobres religiosos y religiosas que son miserables de verdad, porque la cabeza no les da para saber que lo que necesita su corazón es el amor del Señor. Oremos por tantos cardenales, porque hay varios de ellos que no comprenden con sencillez que la gran riqueza que necesita la Iglesia es el amor de Dios. Y que la Iglesia, con el amor de Dios, siempre lo ha podido todo. Oremos por el Papa para que se mantenga firme y no se canse de anunciarnos a Cristo como la única riqueza. Oremos para que Él se mantenga fiel. Él es un siervo de Dios y puede fallar. Y por eso todos los días la Iglesia, que lo ama tanto, nos pide el regalo de la oración por Él, y todos los días en la Eucaristía con amor oramos por Él, para que no se vaya a dejar contaminar con tantas persuasiones que quieren hacer creer que la pobreza del mundo y de la Iglesia se sacia con bienes materiales. La pobreza del mundo y la pobreza de tantos miserables en la Iglesia como nosotros se sacia con el amor de Dios. Dios es nuestra gran esperanza. Y por eso Daniel alaba hoy al Señor diciendo: bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso, en el trono de tu reino. Nosotros no necesitamos otra riqueza. Oremos porque efectivamente la Iglesia sí necesita una transformación, y muy rápida, y el Señor lo está realizando. Y está llevándonos a una pobreza extrema. Eso lo está haciendo Dios, para que caigamos en la cuenta que la gran riqueza para nuestra pobreza es su amor. Y alabemos al Señor por Benedicto XVI, que la tuvo clara. Le dijo al mundo y a la Iglesia con su primera encíclica: Dios es amor, y el amor de Dios es la gran riqueza para nuestra pobreza. Que nos enseñó que la verdadera esperanza que salva es Dios, y que no hay otra esperanza que salve. Las otras esperanzas son caducas, siendo buenas muchas, pero desaparecen. Dios no. Que nos enseñó también que el amor está en la verdad de Dios, y que hay amores mentirosos, falsos, hipócritas, caricaturas, maquillajes, diferentes al verdadero amor que no falla, que es el amor de Dios. Y alegrémonos de la entrega tan grande que hace Dios Padre al darnos. Si la viuda dio todo lo que tenía para vivir, Dios Padre nos dio todo lo que Él tenía para vivir. Nos dio a su Hijo y nos lo entrega aquí en la Eucaristía. Tanto ama Dios al mundo y nos ama a nosotros, que nos entregó la perla más preciosa, más valiosa para Él. Nos dio a su Hijo y nos lo entrega aquí en la Eucaristía. Tanto ama Dios al mundo que hoy entrega a su único Hijo. Tanto me ama a mí, tanto te ama a ti, tanto ama a la Iglesia, que hoy actualiza esta entrega de la perla más preciosa que es su Hijo, para que todos los que creamos en Él tengamos vida, y vida en abundancia como la da el Señor. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de